Bien, les decía, vamos a avanzar un poquito en otras perspectivas, en otras corrientes u otras miradas acerca del derecho, que son mucho más contemporáneas y que tienen desarrollos y gran presencia en la actualidad y que las podemos ubicar dentro de las que son de lo que se suelen llamar miradas pospositivistas, ¿sí? Es decir, intentan de algún modo superar o ir más allá del paradigma dominante durante mucho tiempo, que incluso sigue siendo un paradigma bastante hegemónico, el positivismo. Nosotros ya trabajamos teorías críticas, le dedicamos un par de clases, porque, bueno, nosotros entendemos que es una posición especialmente interesante. La última clase nos detuvimos en el fenómeno del pluralismo jurídico, y ahora vamos a ver algo que hemos incorporado en los últimos años, que intenta un poco recuperar autores que quizás ustedes conocen por otras materias, pero que son propiamente autores de filosofía del derecho, ¿sí? O en algunos casos como Bobbio, perdón, sí, Bobbio, ya lo vimos, pero Ferrajoli, que ha trabajado cercanamente con Bobbio, es un autor de la filosofía del derecho, pero que también ha desarrollado propuestas en el marco de la teoría política, del derecho político, del derecho penal. Ustedes conocen, supongo, estas referencias. Bien, vamos a hablar un poquito de la teoría de Ferrajoli y vamos a hablar luego del neoconstitucionalismo, porque es quizás el paradigma que hoy por hoy tiene mayor presencia, mayor difusión y sobre el que se discute mucho. Me interesa antes que nada saber si han estudiado alguna vez algo de Ferrajoli en la carrera, más allá, supongo que en derecho político deben haber escuchado hablar de este autor, pero no sé si lo conocen, ¿sí? ¿No? Sí, ¿Nadie lo yo vi conoce? algo de él en Penal uno. Nada. ¿Qué Yo iba a viste? decir lo mismo y en Constitucional también había estado en el Congreso. Creo que no sé si vieron el último Congreso, no me acuerdo. Bien. Alguien decía que lo vio en penal. ¿Qué vieron en penal de Ferrajoli? No, no me acuerdo Solo exactamente, no una me acuerdo si mención, era... pero nada puntual. No, sí, sí, Recuerdo, desarrollamos algo. en Penal uno recuerdo garantismo penal. Bien, Sí, o alguna de las escuelas del derecho penal, me parece que está incluida Ferrajoli. bien. ¿Alguien Zaffaroni se más? basa mucho, ¿no? Claro. Franco habla de Zaffaroni. Bien, sí, o sea, frecuentemente, al menos por lo que yo percibo, es un autor que debería ser referenciado, quizás en teoría general del derecho, pero sobre todo en derecho penal y en derecho político, ¿sí? Temas que derecho político suelen por ahí rendirla libre y depende de la cátedra. A veces se trabaja y a veces no. Para mí es un autor ineludible en la teoría política, tanto como él como Norberto Bobbio. Pero bueno, en definitiva, en penal ustedes lo vieron porque precisamente la propuesta de Ferrajoli tiene que ver con entender al derecho como un sistema de garantías. Entonces la noción de garantismo, ¿sí? De garantismo penal, viene de la mano de esta perspectiva vinculada al garantismo jurídico en general, ¿sí? Insisto, a veces se trabaja mucho Ferrajoli desde esa mirada, pero no se conoce el telón de fondo en cuanto a cuál es la propuesta general acerca de cómo funciona el derecho y cómo debería funcionar según la mirada de este autor. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo inscribimos? Bueno, Ferrajoli, insisto, es un autor que tiene una mirada, o pretende tener una mirada, superadora del positivismo jurídico, al menos tradicional. Por eso hay quienes dicen es un positivista incluyente, otros dicen, bueno, está más cerca de miradas. Hay quienes lo ubican dentro de miradas cercanas al neoconstitucionalismo, técnicamente él no se asume neoconstitucionalista. Ya vamos a ver en qué se enfrenta con el positivismo jurídico que nosotros conocemos o el que mínimamente describimos a través de Kelsen y de Hunt, ¿sí? Pero tengan presente que un poco circula por esos carriles la propuesta de Ferrajoli. Lo primero que me interesa que pensemos son, digamos, tres diagnósticos que hace él, ¿sí? O tres aspectos que él señala en torno a, bueno, las problemáticas centrales del derecho y la necesidad de redefinirlo en algunos términos que den cuenta de su complejidad actual. Lo primero que señala Ferrajoli es la existencia de una crisis de legalidad. Entonces, él trabaja allí la gran difusión que ha tenido, pensemos en el contexto de Italia, ¿no? Ferrajoli es un autor italiano, ¿no? La gran difusión que han tenido los fenómenos de la corrupción, ¿sí? Episodios de corrupción,
la ausencia de los controles por parte del Estado. Por lo tanto, él entiende que esa idea de que todo queda contenido en los márgenes de la ley ya un poco da la espalda a la realidad, ¿sí? Plantea la ineficacia de los controles, plantea la ineficacia de la legalidad, plantea entonces que las reglas de juego no siempre son observadas y por lo tanto ahí un poco trabaja el fenómeno de la corrupción en este sentido. Por lo tanto, él identifica la existencia de una crisis de legalidad, que nosotros la hemos visto también en el terreno estrictamente de la teoría política con lo que ocurrió en el contexto del año 2001-2002 con la crisis de representación, es decir, bueno, esa dificultad de encontrar algún tipo de reflejo en los representantes, hoy por hoy sigue persistiendo, ¿no? Pero bueno, hubo un cambio en algún momento, sobre todo después de cuando se comenzó a superar la crisis del 2001-2002, pero a eso se refiere Ferrajoli concretamente, es decir, una falta de identificación con las reglas y por lo tanto con quienes crean las reglas, es decir, con los representantes. Por otro lado, plantea una crisis del Estado social de derecho. Es decir, por un lado, encontramos el paradigma clásico de Estado de Derecho, ustedes saben, ¿no? La idea del Estado liberal de derecho, que se constituye fundamentalmente después de las revoluciones liberales. Esto lo trabaja bien Elías Díaz en un texto, ¿no? Donde él va identificando el Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho, el Estado post-social de derecho. Bueno, Ferrajoli habla de una crisis por la que atraviesa el Estado social de derecho, que vino de algún modo, de un modo u otro, a cubrir un vacío que tenía que ver con aquellas insatisfacciones propias del Estado liberal, porque el Estado liberal sin dudas implicó trazar un límite al ejercicio del poder público, pero un límite concibiendo a un Estado muy particular, es decir, un Estado abstencionista, un Estado que fija reglas de juego, pero que no interviene más allá de ciertas circunstancias, es decir, que garantiza derechos fundamentalmente civiles y políticos, bueno, y que asegura una igualdad formal. La respuesta a este fenómeno fue el Estado social de derecho, con una mirada más inclusiva, ¿no? Con un Estado más presente, con el desarrollo de una noción de igualdad sustantiva, que es sobre lo que se trabaja hoy. Pero bueno, Ferrajoli lo que plantea es que ese Estado social de derecho también está en crisis, ¿no? Concretamente con el retorno a algunos gobiernos neoliberales, ¿sí? No solo en Europa, sino también en América Latina, con precisamente la retracción del Estado, que ciertos lugares tradicionalmente ocupados por el Estado hayan pasado a la sociedad civil. Pensemos en lo que ha ocurrido en la década del 90 en Argentina con un florecimiento de instituciones que hoy por hoy siguen estando, como las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que vinieron a ocupar lugares dejados por el Estado, terrenos de los que el Estado se corrió por esta mirada, ¿no? Del Estado mínimo. Entonces comenzaron a surgir este tipo de organizaciones que intentan, ¿no? Ubicarse allí, en el terreno de la sociedad civil, pero cumpliendo funciones que técnicamente corresponderían a la garantía de derechos, que es obligación del Estado. Por lo tanto, él habla allí, ¿no? De ciertas características centrales de este proceso. Por ejemplo, la singularidad que tienen los estados de excepción. Todos los países, ¿sí? Nosotros en particular, vivimos en un permanente estado de excepción. Ustedes deben conocerlo, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos leyes de emergencia que se prorrogan todos los años, y esto habilitan de algún modo que los gobiernos tomen medidas con cierta discrecionalidad, ni hablar de lo que implica el dictado de decretos de necesidad de urgencia o las facultades legislativas en manos de los poderes ejecutivos. No es un fenómeno propio de la Argentina, ni de un gobierno en particular, todos los gobiernos lo utilizan, pero de lo que da cuenta es precisamente de una crisis de esa noción de legalidad, al menos entendida como el respeto de ciertas pautas que surgen de los parlamentos elegidos democráticamente, hacia la construcción de normas de excepción, de normas que pierden en algunos casos la generalidad y la abstracción propia de las leyes, porque se comienza a legislar para situaciones concretas, es decir, legislo para este caso particular, legislo dirigiéndome a esta población en particular. Esto supone entonces que empecemos a hablar de leyes acto, de una inflación normativa desmedida, de la desarmonía en el sistema jurídico, por eso hablamos de precisamente pluralidad de normativas que se contradicen, que son en algunos casos equívocas. Por eso Ferrajoli entonces ubica estos problemas en la denominación de legislación fragmentaria, inflación normativa, etc. Bien.
El resultado de este fenómeno es la falta de certeza y la dificultad para encontrar garantías suficientes en los sistemas normativos. Por lo tanto, además de la crisis de legalidad, que en gran medida tiene que ver no solo con la construcción de normas, sino también con la observancia, el cumplimiento, aquí hay otro gran problema que se vincula con este proceso señalado por el autor. Y finalmente, la crisis del Estado Nacional, que aquí la podemos identificar con el lugar que ocupa, por ejemplo, el derecho internacional y los límites a la soberanía, entendida en términos clásicos. Es decir, la noción de soberanía de Bodin, ¿sí? de Bodin, el autor, ha entrado en crisis a partir de la inclusión de los estados en la escena internacional. ¿Sí? Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional público toma otro color, adopta una mirada completamente diferente, y eso implica una invasión, ¿sí? o una restricción de la noción de soberanía tradicional y por lo tanto una alteración del sistema de fuentes. Ya no podemos hablar solo de las fuentes de derecho interno, sino que también hay que vincularlas con las fuentes de derecho internacional. Por lo tanto, ahí hay una nueva crisis. Es decir, la crisis no quiere decir que sea mala o buena, ¿sí? Pero hay una crisis al menos de los cimientos tradicionales sobre los que se asentaba el Estado de Derecho y también la forma de entender el funcionamiento del derecho. Por lo tanto, hay un fenómeno que debe ser atendido, la relación entre el derecho interno o el derecho nacional y estas limitaciones que provienen fundamentalmente del derecho internacional. Atendiendo entonces a estos tres procesos, estas tres crisis que marca Ferrajoli, la de legalidad, la del estado de bienestar o el estado social y la crisis del Estado Nacional, él lo que plantea es la necesidad de revisar el concepto de validez. Por eso era tan importante en la primera parte de nuestra materia tener en claro esta idea, al menos de los autores clásicos o de los autores más tradicionales. Él entonces lo que sugiere, o una de las propuestas centrales de Ferrajoli, que se replica luego en otras alternativas que vamos a ver, es distinguir entre la racionalidad formal y la racionalidad sustancial, y por lo tanto, a partir de esa diferencia, poder avanzar en un nuevo concepto de validez. Para eso, intenta superar el modelo tradicional, que es el modelo de Kelsen, de Hart, incluso el modelo de Bobbio, ¿no? Al menos en la primera parte, y distinguir dos nociones, una que es la noción de vigencia y la otra es la noción de validez. Ferrajoli le llama a estos autores, digamos a estos primeros positivistas, le llama paleopositivismo, ¿sí? Lo aviso por si lo leen en el texto, paleopositivismo, es decir, como un positivismo que quedó anticuado, de acuerdo a la idea de Ferrajoli, es decir, que es antiguo, que ya está superado, y que requiere que conforme a estas crisis que él marcó, se distinga la noción de vigencia de la noción de validez. Para eso va a diferenciar la sustancia de la forma. La forma, que es aquello que se identifica con la vigencia, es precisamente o hace referencia a la adecuación de una norma jurídica a los procedimientos que están establecidos, por ejemplo, por la norma superior, y por lo tanto, esa norma jurídica estará vigente en la medida en que formalmente haya sido aprobada por el procedimiento previsto por la norma superior y por la autoridad competente. ¿Se entiende? Es decir, está vigente porque cumple con el parámetro de formalidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué requisitos debe cumplir esa norma para, además de estar vigente, ser válida? Bueno, ahí Ferrajoli adhiere o adiciona una noción de racionalidad sustancial. Conforme a este nuevo esquema, conforme a esta nueva noción de Estado de Derecho, donde incluso incide el derecho internacional, es importante pensar que las normas jurídicas no son válidas por el mero hecho de ser dictadas por autoridad competente, sino que además subordina su validez, la teoría de Ferrajoli, a que las normas respeten los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, acá se ve con claridad la diferencia en la propuesta del autor entre vigencia formal y validez sustancial. ¿Sí? La norma está vigente si es dictada por autoridad competente, conforme al procedimiento establecido por la norma superior. Y es válida si, además de cumplir con esos requisitos, respeta los derechos fundamentales. ¿Sí? Ahí podríamos entrar en una discusión respecto de qué derechos fundamentales,
si son los derechos de la Constitución, si además de los derechos de la Constitución también se incluirían los derechos de los instrumentos internacionales, pero lo cierto es que Ferrajoli aquí plantea esa escisión que le permite a él, en su teoría, diferenciarse de lo que denomina el paleopositivismo. El paleopositivismo de Kelsen, de Hart, incluso en algunos aspectos de Bobbio, supone y afirma, que esto ya lo hemos visto con claridad, que la validez de la norma jurídica en gran medida tiene sintonía o tiene identidad con la vigencia, ¿sí? Sin perjuicio de esa salvedad que yo les hice de el segundo Kelsen, por decirlo de algún modo, es decir, el Kelsen después de la década del 60, donde un poco empieza a darle mayor relevancia a la noción de eficacia en relación con la validez. Pero tradicionalmente, digamos, el paleopositivismo, así lo llama Ferrajoli, entendía que la norma era válida si era dictada por autoridad competente, conforme al procedimiento fijado por la norma superior, y que no se le podía hacer una interpelación desde el punto de vista del contenido. En cambio, esta propuesta, que insisto, está enmarcada o está ubicada dentro de una idea de Estado constitucional de derecho, es decir, entender que además de que el Estado se someta a la ley, se somete a la Constitución, ¿sí? Con otra fuerza, ¿sí? La Constitución como una norma rígida, como una norma que de algún modo invade todo el ordenamiento jurídico. Bueno, en esa noción, entonces la norma, además de ser dictada por autoridad competente, requiere estar en sintonía con los derechos fundamentales, podríamos decir a priori, reconocidos en la Constitución. Por eso, entonces, tenemos esta primera revisión de Ferrajoli que distingue vigencia de validez. ¿Conocen ustedes algún caso jurisprudencial o algún ejemplo donde esto se pueda ver? Es decir, bueno, hay una norma que está vigente, pero que carece de validez o carece de, digamos, de adecuación en términos sustanciales. Pensemos acá que inevitablemente va a haber un punto de conexión, y lo vamos a ver luego, con la noción de democracia, ¿sí? Porque nosotros podríamos pensar, por eso es tan interesante esta posición, podríamos pensar que la norma dictada por autoridad competente, por ejemplo, por un Congreso elegido democráticamente, es una norma legítima, ¿sí? Además de estar vigente, es una norma legítima en términos democráticos. Pero esa legitimidad democrática no asegura necesariamente su validez en términos sustanciales. ¿Se entiende? Es decir, no asegura que la norma, el hecho de que haya sido dictada por un parlamento elegido democráticamente, para Ferrajoli no asegura que su contenido sea válido, ¿sí? Es decir, porque puede no adecuarse con los derechos fundamentales. ¿Conocen algún ejemplo? Siempre damos un ejemplo clásico, ¿no? Que se estudia bastante en derecho constitucional, donde está clara esta oposición. ¿A nadie se le ocurre? No se me ocurre a nivel constitucional, pero por ejemplo, puede ser que la UNR permitió que se aceptar tesis con lenguaje inclusivo y la mayoría de la gente la sigue presentando con un lenguaje binario. Pero bueno, no es a nivel constitución. Sí, pero ahí es donde estaría el problema. Porque en realidad, cuidado, ¿no? Porque esto, si vamos a la teoría de las normas, esa norma no establece una obligación, establece una permisión. Claro. O sea, no establece es obligatorio, establece está permitido. Entonces, pero ¿cuál sería, digamos, la relación? Sí. Yo estaba pensando en el tema de los DNUs de ahora que te impedían la circular. Podemos decir que es de acuerdo cumple con la forma, pero, digamos, en cierta forma podía no estar de acuerdo con los derechos fundamentales porque te coartaba la posibilidad de trabajar o de circular si no eras esencial. No sé si está correcto. Bien, podría ser, ¿sí? Lo vamos a ver después cuando veamos ponderación, ¿no? Si en esa ponderación necesariamente hay una violación a un derecho fundamental, porque en ese caso también se está promoviendo otro derecho, que es la protección de la salud, ¿sí? Entonces, no es que hay una violación deliberada de un derecho fundamental, ¿está? Entonces, cuando uno pondera, la primera instancia de análisis es no solo la idoneidad de la medida, sino la necesidad. Es decir, ¿se viola un derecho fundamental para proteger otro o se lo viola deliberadamente? Porque hay un montón de normas que violan derechos fundamentales y no protegen ningún otro, ¿está?
Entonces, ese caso por ahí es más problemático porque podríamos, en un ejercicio de ponderación, encontrar que la medida quizás, a pesar de que restringe un derecho, no deja de ser proporcionada. O quizás en un contexto era proporcionada, después se volvió desproporcionada, ¿sí? Por eso las medidas fueron poco a poco levantándose. Entonces, Puede ser Ex Mejía versus Sofovich, a ver, ¿por qué? porque lo di hace muchos años, pero no se declara inconstitucional. Perdón, mejor eh, reconoce un artículo del Pacto de San José de Costa Rica sin una ley de derecho interno que la, que la recepte, Sí, digamos, a ver, es un caso donde... cambiando de un Sí. monismo, de un dualismo a un monismo. Sí, es un caso de monismo, ¿no? En términos de derecho internacional. Pero ahí es difícil encontrar una norma que esté vigente y que sea inválida, porque lo que se achaca precisamente es la ausencia de norma en ese caso. Es un caso de inconstitucionalidad por omisión. Pero hay otro ejemplo, quizás, no sé si lo han visto, pero hay un ejemplo muy claro, ¿no? Tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Nacional, que es el caso Hellman de la Corte Interamericana, y en la Corte Nacional podríamos utilizar el caso Simón, por ejemplo, o el caso Maceo. Pero el caso Simón es más contundente porque el caso Simón refiere a leyes dictadas por un parlamento democrático en el 86 y el 87, que son las leyes de punto final y obediencia debida. Es decir, dos leyes aprobadas por un parlamento cuando ya estaba la democracia en pleno funcionamiento. Podemos hacer un análisis político, ¿no? Y todos sabemos las razones que hay detrás de esto, ¿no? Porque si bien habíamos recuperado la democracia, los militares todavía estaban con un poder significativo, ¿no? Pero bueno, más allá de esta circunstancia, lo cierto es que se trata de dos leyes dictadas por un parlamento democrático. Una que establecía un límite temporal para juzgar los delitos de lesa humanidad, un punto final, y la otra que establecía una limitación de responsabilidad, ¿no? en torno a la obediencia que pudo haber existido en el contexto de las violaciones a derechos humanos. Esas dos leyes, en el caso Simón, son declaradas inconstitucionales, ¿sí? En virtud de que son leyes dictadas por un parlamento democrático, es decir, son leyes vigentes, pero son inválidas en términos de, bueno, en términos de violan derechos fundamentales, ¿está? Pero ahí está clara la oposición entre esto lo decidió un parlamento elegido democráticamente, pero, no obstante, ¿no? Viola un derecho fundamental. Pero Y el no caso entraría Hellman, cualquier fallo de la Corte que declare inconstitucional una ley del Congreso. sí, a ver, podría ser, ¿sí? Podría ser, en términos generales sí, porque, a ver, el límite de la constitucionalidad supone, ¿no? Que haya un derecho fundamental en juego. El tema es que a veces hay declaraciones de inconstitucionalidad que no tienen que ver con derechos, sino que tienen que ver con, por ahí, el exceso de determinadas competencias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando se declara inconstitucional un DNU, bueno, porque el presidente avanzó más allá de lo que permite el 99.3, ¿sí? Entonces, la mirada de Ferrajoli no va tanto ahí, sino que va a la afectación de un derecho fundamental. Y acá la única forma de entender esto es ser conscientes del lugar de donde escribe Ferrajoli. Porque él escribe en Italia y escribe en un sistema de control concentrado de constitucionalidad. Entonces, para nosotros nos parece muy obvio, esto al menos me pasaba a mí, ¿no? Cuando leía Ferrajoli, digo, bueno, pero nosotros esto lo tenemos resuelto, no necesitamos hacer toda esta ingeniería conceptual de distinguir la vigencia y la validez, porque basta con la noción de inconstitucionalidad, es decir, un juez declara la inconstitucionalidad en un caso y se resolvió. El tema es que en los sistemas de control concentrado, la inconstitucionalidad la puede declarar un único órgano, ¿sí? Que es el Tribunal Constitucional, o en Francia el Consejo, ¿sí? Y eso requiere un procedimiento específico. Entonces, esta mirada de Ferrajoli un poco abre un camino distinto, es decir, bueno, no estamos hablando de la necesidad de derogar la norma, ¿sí? Mediante la declaración de inconstitucionalidad, sino de sostener que esa norma es inválida, ¿sí? De ahí a lo que pueda hacer un juez en un caso concreto es otra respuesta, pero él teóricamente aporta esta distinción sabiendo, ¿no? Que la inconstitucionalidad corre por otro carril en ese sistema, porque para nosotros es mucho más sencillo, ¿sí? Es decir, cualquier juez, incluso un juez de primera instancia, puede declarar la inconstitucionalidad. El caso Hellman es muy similar al caso Simón, ¿sí? En el caso Hellman, que es un caso contra Uruguay, Uruguay había dictado dos leyes de caducidad que también impedían juzgar delitos de lesa humanidad, y esas leyes
quizás es más significativo todavía porque esas leyes fueron ratificadas por el pueblo uruguayo a través de un referéndum y de un plebiscito. Es decir, más dosis de democracia imposible, porque no solo habían sido aprobadas por el Parlamento, sino que habían sido sometidas a un plebiscito y a un referéndum, es decir, tenían el respaldo de la democracia mayoritaria, y la Corte Interamericana dijo, bueno, la democracia en esos términos no puede habilitar este tipo de violación de derechos humanos, o al menos dejarlos impunes, ¿sí? Porque las leyes impedían que se juzguen los delitos de lesa humanidad que había sufrido también Uruguay durante su dictadura. Entonces, ahí hay una tensión clara entre la noción de vigencia de la norma, bueno, las leyes de caducidad estarán vigentes, pero son inválidas, ¿sí? ¿Está? Por supuesto, después el derecho positivo le puede poner a esto otros nombres, ¿no? Podemos hablar de la inconvencionalidad, de la inconstitucionalidad, pero Ferrajoli entiende que ahí la noción de validez no puede estar, o no puede descomprometerse, por decirlo de algún modo, del contenido, ¿sí? Es decir, del contenido de las normas. ¿Qué problema le ven a esto? Porque algún problema puede tener, ¿no? Es decir, afirmar que una ley dictada por un parlamento, incluso refrendada por el pueblo, supongamos, ¿sí? Deja de tener validez en virtud de afectar un derecho fundamental. Para mí le da mucho, digamos, mucho poder, concentra en los jueces. Los jueces pueden dejar una ley que no sea válida por decir que viola un derecho fundamental, y ahí volvemos a lo que vos decías. ¿Cómo ponderamos los derechos? O sea, ¿cuál es más importante o menos importante? Ahí empieza otra vez a jugar para mí en ese tema, en lo que le veo más, digamos, problema a esta teoría. Bien, muy bien. Además, Ferrajoli, ¿sí? A mí siempre me hizo un poquito de ruido esto. Él habla de derechos fundamentales, pero no habla de la Constitución, ¿sí? Por eso es la noción que vos decías, Franco, decir, bueno, basta con la inconstitucionalidad. Yo también a priori lo pienso así, pero él habla de derechos fundamentales. Es decir, no sabemos si podríamos pensar en un derecho que no esté positivizado, por ejemplo, para invalidar una norma. O sea, él dice los derechos fundamentales, no dice el texto de la Constitución. Porque, insisto, yo como kelseniano, ¿no? Estoy haciendo una ficción, no es porque sea kelseniano, pero yo desde la mirada kelseniana podría decir, bueno, pero a ver, Kelsen esto no lo dejó fuera en su consideración. Si puso la Constitución arriba del todo, en la estructura jerárquica, lo resuelvo así al asunto. Es decir, bueno, en esa estructura jerárquica tiene que haber una sintonía entre la norma inferior y la norma superior, por lo tanto no necesito tener una noción distinta de validez. Ahí es donde a mí personalmente me hace un poco de ruido la teoría de Ferrajoli, porque él dice derechos fundamentales, no dice la Constitución. ¿Y nunca dijo nada respecto de eso? Es que Ferrajoli, si uno lee sus libros, habla de principios de derechos fundamentales. Y él distingue, ¿sí? Él distingue la noción de los derechos fundamentales, ¿sí? De los derechos humanos, como dos criterios diferentes. A priori, los principios de los derechos fundamentales serían, entonces, algún tipo de contenido que emerge de derechos que están en los textos constitucionales, o que, bueno, quizá, quién sabe dónde están. Y él a los derechos humanos le da otro lugar que tiene que ver más con algo, digamos, que preexiste, ¿no? Que yo personalmente no lo comparto, pero bueno, que es algo que, bueno, está, o sea, que son derechos del hombre por el simple hecho de ser humano, digamos. ¿Está? Entonces, esto es muy común. Si ustedes cruzan y van a Europa, ahí se habla siempre de derechos fundamentales. O sea, difícilmente encuentren a alguien que hable de derechos humanos, ¿sí? Salvo que se trate de un curso de derecho internacional o de alguna cuestión estrictamente referida al derecho internacional. Pero si no, en el ámbito constitucional se habla de derechos fundamentales porque se los piensa desde esa óptica. ¿Está? Entonces, la mirada de Ferrajoli tiene ahí este punto que a su vez, un poco se vincula con su diferencia de fondo, que es esta que plantea entre democracia formal y democracia sustancial, que es muy útil en algunos aspectos, pero que puede ser problemática en otros. Él plantea, esta no es una frase estrictamente de él, pero más o menos plantea esto, ¿no? Que toda decisión democrática es mayoritaria, pero que no toda decisión mayoritaria es democrática. ¿Por qué?
Porque, de acuerdo a su posición, hay una democracia formal, que es la democracia de la mayoría, es decir, lo que decide la mayoría es democrático, pero también hay una democracia sustancial que se vincula no tanto con el cómo se decide, ¿sí? Con la pregunta acerca del cómo y del quién. ¿Sí? ¿Cómo se decide? Bueno, a través de la votación, ¿sí? A través de una elección. ¿Y quién decide? Decide el pueblo, o deciden los diputados y los senadores, o decide, bueno, un representante cualquiera. ¿Sí? La pregunta sobre el cómo y el quién es una pregunta de la democracia formal. La pregunta por el qué, ¿sí? Por el qué, es una pregunta de la democracia sustancial. Es decir, ¿todo se puede decidir por vía mayoritaria o hay límites? Es decir, hay temas que no son decidibles, que no están sometidos a la decisión de la mayoría. ¿Está? Entonces acá sutilmente, por eso a mí un poco ahí me genera algún interrogante, sutilmente hay como la afirmación de que existe algo que está fuera de, no sé si fuera de la discusión, pero sí fuera de lo que se puede, insisto, decidir por la mayoría. ¿Qué les parece a ustedes esta idea, ¿no? De que existan derechos, supongamos, que no son decidibles, o sea, que no están en los márgenes de la decisión popular o mayoritaria? Es un tema que está siempre vigente, de un modo u otro, ¿no? Es decir, bueno, el Congreso votó esto, ¿sí? La ciudadanía eligió esto, pero, y es democrático, versus la idea de, bueno, no, para que sea democrático también tiene que ser sustancialmente democrático. ¿Y no hubo un conflicto en relación a esto cuando, creo que fue en el 2000, en el principio de los 2000, con la ley Bloomberg, que fue una modificación muy grande, Bueno, que también adquiría cierta mayoría y bueno, fue los conflictos en general? Bueno, ese es un buen ejemplo. La doctora Seff siempre da ese ejemplo. No en el marco de Ferrajoli, pero sí en el marco de otros temas, del caso de la ley Bloomberg, ¿sí? Yo quizás me voy a ejemplos más polémicos, pero ese es un poco, podemos estar más de acuerdo todos, ¿no? En cuanto a que a veces la ciudadanía, por motivos diversos, a veces también motorizadas por los medios de comunicación o por circunstancias distintas, ¿no? Bueno, reclama manifiestamente mayor punitivismo, penas más altas, políticas de seguridad más duras. Y a veces los representantes un poco son porosos a eso y avanzan en ese sentido, de acuerdo a qué representantes tengan, digamos, supremacía en un momento determinado. Entonces, esas leyes, que un poco responden al clamor popular, podemos decir que tienen esa legitimidad democrática. Ahora, ¿son democráticas por el hecho de ser simplemente aprobadas por el pueblo o la democracia exige algo más? Por eso esta es una discusión de teoría política en el fondo. Si la democracia es solo eso, digamos, es el voto y el que gana es por haber ganado democrático, o hay algo más exigible en términos de democracia. Yo lo que quería agregar una cosa y se me viene a la mente, digamos, un ejemplo medio brusco, digamos, pero digamos, Hitler fue elegido democráticamente y después hizo atrocidades que el pueblo en sí no consideraba, o sí, digamos, no sé, pero fue elegido democráticamente. Entonces, digo, o sea, se plasma un poco con lo que plantea Ferrajoli, digamos, como un parate, digamos, de decir, bueno, es válido, pero no sé si es vigente o aceptado por la sociedad, fuera de que sea democráticamente elegido. Bien, es un ejemplo que también es válido, ¿sí? Sobre todo pensar en ese derecho que se construyó a partir del respaldo popular. Insisto, un poco quizás las razones de Ferrajoli tienen que ver con estos episodios, ¿sí? Pero también pueden derivar a otros lugares un poco más conflictivos, sobre todo pensando en el poder de los jueces, ¿no? Que es lo que señalaba Tamara recién. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esta salida teórica? A mí me quedó algo inconcluso. Estaba pensando recién, ¿qué pasa si tenemos, como nuestro sistema, diferentes jueces en donde unos van a ponderar determinados derechos fundamentales y en otros no? ¿Cómo los solucionamos? O sea, ¿cómo
¿cómo sería la solución de esta teoría en decir, bueno, este es un derecho fundamental, esto es un derecho humano? Esa duda me genera. ¿Cómo se aplicaría esta teoría, digamos? Bien, pero ¿cuál es tu duda? No entiendo concretamente. Es decir, bueno, sí, a ver, la circunstancia de que un juez pueda decidir una cosa y que otro pueda decidir otra es, para nosotros, es de todos los días. El tema, insisto, para Ferrajoli la realidad es otra porque él escribe desde un sistema de control concentrado en el que, está bien, la Corte de Constitucionalidad italiana puede cambiar el criterio, pero es una Corte, ¿sí?, la que decide y por lo tanto la que deroga la norma o no la deroga. ¿Me explico? Para nosotros es algo frecuente, insisto. A ver, esto es un marco teórico, no quiere decir que tengan que tener una aplicación directa, ¿no?, y clara y contundente, pero sí es una herramienta que se suele usar. Yo después, cuando hagamos el trabajo práctico, les voy a dar un ejemplo, ¿no?, para que vean claramente que donde la Corte Argentina aplica este criterio. Es decir, bueno, cuidado porque democracia no es sinónimo de mayoría. ¿Sí? Entonces, insisto, lo que nosotros trabajamos acá son propuestas, dispositivos conceptuales, desarrollos teóricos. No quiere decir que, bueno, esto tenga un aterrizaje tan nítido, ¿sí? Pero bueno, ha sido usado o puede ser usado. Sobre todo creo que la confusión central para nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros tenemos la cabeza en el control difuso y tenemos la cabeza con, bueno, lo que sucede habitualmente con las decisiones de los jueces. O sea, a veces se complica entender esto. Pero no sé concretamente, Tamara, en qué estás pensando vos para, digamos, para tratar de esclarecer la cuestión. Claro, eso. El tema de la mayoría, por ejemplo, que muchos jueces decían sobre que una norma no es válida, si eso sería, no sé si me explico, si esa norma sigue siendo válida o no. Si la mayoría de jueces dicen que no. A eso voy. O sea, que no sería válida porque está en contra de derechos fundamentales. Si la mayoría, eso generaría lo que él dice, digamos, de que no toda decisión mayoritaria es democracia. O capaz que estoy en una confusión. No, pero cuando yo me refiero a la mayoría, cuando Ferrajoli se refiere a la mayoría, no se refiere a la mayoría de los jueces. ¿Sí? Se refiere a la decisión mayoritaria en cuanto al respaldo del pueblo popular. Sería. Claro. Ahora. ¿Está? Entonces, una decisión de la mayoría, nosotros la vemos no necesariamente una mayoría expresada directamente, ¿sí? Porque no nos juntamos en la plaza todos a levantar la mano, ¿está? Pero sí elegimos representantes y esos representantes votan una ley. Entonces, de algún modo, lo que votan los representantes es la expresión de la mayoría, porque ellos fueron elegidos por un sistema mayoritario. Es decir, la democracia funciona mediante un sistema mayoritario, así funciona el régimen democrático. Si ustedes leen las reglas de Bobbio en torno a las características de la democracia, una de las características es el sistema mayoritario. Bueno, como no podemos lograr una unanimidad, porque es imposible alcanzar la unanimidad para elegir gobernantes, bueno, funcionamos mediante el sistema mayoritario. El que tiene la mayoría es el que gana, ¿sí? Entonces, bueno, en virtud de la regla de la mayoría es que se toman las decisiones. En las cámaras también se vota por mayoría. Entonces, la pregunta es, ¿esa mayoría es sinónimo de democracia? Esa es la pregunta que se hace Ferrajoli. ¿Está? Bueno, nosotros habitualmente usamos la palabra democracia para decir, bueno, es democrático, ¿no? Bueno, votemos qué comemos esta noche. Bueno, 2-1, listo, es democrático, ¿no? Que vamos a comer esto. Ahora, ¿es democrático como sinónimo de simplemente la regla de la mayoría o es democrático porque además tiene una dosis de sustancia? ¿Sí? Esa es la pregunta. No sé qué piensan ustedes, por eso. Nada. No, yo estoy de acuerdo en que no siempre la democracia equivale a la decisión. O sea, sí, es muy difícil de encontrarle el quiebre, digamos, pero, o sea, no sé, es muy difícil de explicarlo o de encontrarle el quiebre entre una cosa y otra, pero en parte estoy de acuerdo con lo que dice Ferrajoli, digamos, no siempre es así. Y se me viene el ejemplo que es lo que te decía antes, digamos, del régimen nazi, digamos, una atrocidad, una locura, pero, digo, o sea, y fue elegido democráticamente, digamos, ¿me entendés? Entonces,
O sea, a eso voy. Pero es muy difícil de diferenciarlos y de explicarlo, perdón. No, está bien, sí, porque, a ver, entiendo que estamos habituados a pensar la democracia como un sinónimo de mayoría. Pero fíjense que a veces en el discurso político, en el discurso corriente, está presente la idea de, bueno, cuidado porque que haya una mayoría no quiere decir que esto sea necesariamente democrático. Acá se plantea también el lugar, ¿no? Retomando lo que decía Tamara, el lugar del poder judicial, ¿sí? Porque si nosotros pensamos, bueno, esta decisión es democrática, fue votada por la mayoría, ¿sí? La democracia es eso, entonces hay que respetarla. ¿Qué pasa con las minorías? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa con aquel que no ganó la elección o que no tiene representación en el Parlamento? O sea, esas voces, ¿dónde quedan? O sea, ¿cuál es el lugar que tienen esas voces? ¿Me explico? Porque no lo pensemos necesariamente como decir, bueno, es la minoría política, entonces ¿por qué tiene que ser escuchada? ¿No? Pero a veces hay minorías, de acuerdo al momento histórico, ¿no? Hay minorías étnicas, hay minorías, no sé, de grupos migrantes, de grupos de diversidad sexual, que en momentos históricos determinados, hoy por hoy pueden tener más representación, pero en momentos determinados, conforme al régimen de la mayoría, no tenían ninguna posibilidad de ser escuchados. Entonces, no pensando benevolentemente en la teoría de Ferrajoli, quizás se apunta ahí también, en pensar, bueno, quizás hay una suerte de grieta, una suerte de espacio para que estas voces tengan un lugar incluso frente a la decisión mayoritaria. ¿Me explico? Sí, a mí me retrotrajo esta cuestión de los juicios por jurado, justamente. Porque leyendo en algún momento los jurados que, o sea, son elegidos específicamente para determinadas cosas, ¿verdad? Y me parece que esta cuestión de la decisión mayoritaria democrática tiene que ver con que no todo el mundo está listo para opinar sobre todo. Y creo que eso es algo que no es discriminatorio, es realista. No siempre todo el mundo puede opinar y votar sobre algo, porque hay muchas formas de manipulación, porque hay ignorancia. No me refiero a clases sociales ni nada de eso, hablo de otra cosa. Y me parece que por ese lado es verdad que no toda decisión mayoritaria es democrática. Y por esto que acabas de decir, Franco, que también siempre en la cuestión de las mayorías, por ser cuestiones de masa, las minorías han quedado relegadas a la voz más común, a la voz general, a lo más conocido, a lo que se supone que debe ser, y un montón de otras voces no han sido vistas justamente porque no todo el mundo está preparado para opinar de todo. Entonces, bueno, creo que es una linda postura. Entiendo que puede generar ciertas discordias para los sistemas. Bien. Y eso que lo pensamos con una cabeza occidental. Claro, bueno, Del sí. del otro lado, se me venía ahora a la cabeza, creo que el año pasado o el anterior, Rusia puso el matrimonio entre hombre y mujer en la Constitución, digamos. ¿Qué pasa ahí? O sea, tiene la mayoría, tiene un gobierno elegido también por amplia mayoría. ¿Qué pasa ahí? También, digamos. Es un Sí. tema. Bueno, pero eso también se ve mismo acá en nuestro país. Tal vez accede al poder ejecutivo una persona que no obtuvo la mayoría. Si obtenés eso, el 42%, 45% que establece la ley obligatoriamente, capaz que la mayoría no eligió a quien representa. Entonces, es el conflicto que siempre se da. Sí, A mí también. con la opinión de la decisión de manera democrática me hace pensar también en que, sin ir más lejos, hace poco se debatió una ley también acá en nuestro país donde una diputada dijo que ella se iba a abstener de votar porque no había leído el proyecto de ley, por ejemplo. Entonces, esa persona está ahí porque fue elegida de manera democrática y es lo que la legitima para tomar una decisión. Pero si ella acepta o niega que salga una norma, de cierta manera su voto no está siendo del todo democrático. No al menos desde el punto de vista sustancial. Bueno, una linda postura, una linda observación, ¿sí? La que vos haces, linda en el sentido de interesante, ¿no? No porque sea positiva.
es un tema atendible. El tema que pone en discusión también Lucía en torno al juicio por jurados, que es muy candente, ¿no? Yo personalmente estoy a favor, ¿sí? Pero bueno, me ha tocado justo cuando estuve en la Corte Interamericana, que teníamos el caso BRP en mi equipo, que es un caso donde una niña, bueno, es abusada sexualmente y después la juzga un juicio por jurados. Un juicio por jurado totalmente, el jurado totalmente corrompido, ¿sí? Totalmente. Por lo tanto, termina absuelto el violador. Bueno, se genera toda una discusión en la Corte acerca de si el juicio por jurado es convencional o no es convencional. Y el fallo de la sentencia de la Corte es, no favorable expresamente a decir el juicio por jurado está todo bien, pero dice que hay que mirarlo con otra lógica distinta al juicio por un juez técnico, ¿sí? Formulado por un juez técnico. Esto no quiere decir que sea inconvencional, todo lo contrario, sino que hay que pensar cuáles son las garantías, ¿no?, que están presentes en el juicio por jurado, ¿no?, qué implica esta representación plural, ¿no?, que allí está presente, etc. Es un tema muy interesante también para verlo desde el punto de vista de la democracia, ¿no?, de la idea de la integración democrática, del rol entre el discurso de la democracia y el rol del discurso jurídico. Es interesante, insisto, yo personalmente me inclino más por estar a favor, pero no dejo de pensar en eso que decía Lucía, y además lo que Lucía planteaba estaba muy presente en la mesa de discusión de la Corte, ¿no? Siempre, porque era, bueno, la idea de, ¿son más influenciables los jurados que los jueces técnicos? Yo creo que todos somos igual de influenciables, aunque tengamos un posgrado en Harvard, aunque tengamos años de ejercicio de la profesión, o años de ejercicio de la magistratura. Pensemos en la cantidad de jueces que tenemos que son un papelón. Entonces, es interesante para pensarlo, ¿sí? Es interesante. Pero bueno, lo que recién decía Nancy, ¿no?, también me gustó en cuanto a un poco ahí buscar ese matiz. Porque la pregunta ahora sería, si la democracia es solo lo que dice la mayoría, o solo lo que dice el pueblo a través de la regla mayoritaria, ¿qué legitimación tiene el Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, y dejar de aplicarla? O para derogarla, ¿no?, como hacen en algunos países, derogarla definitivamente, cuando hay sistemas de control concentrado. Es decir, ¿de dónde surge esa legitimación? ¿Me explico? Sí, porque no son elegidos por el pueblo. ¿Qué opinan de esto? Ese es el conflicto más grande que hay hoy en día, creo, y también que lo que ha llevado, pues, lo que ha llevado a discusión del juicio por jurado. Es un poco la exigencia por parte del pueblo de exigir jueces más acorde a los... A ver, como que siempre se generan muchas injusticias en relación a lo que se juzga, y que la intención por parte del juicio por jurado es, de alguna manera, también brindar ese poder de jurisdicción a la gente para que pueda... A ver, sin duda que debe haber un juez que cumpla, que haga satisfacer las garantías constitucionales en el proceso judicial, pero también que haya una participación. Yo creo que personalmente que está bien. Hay varios tipos de juicios por jurado, bueno, dependiendo cuál se elija. Sí, pero además la pregunta sobre, bueno, ¿por qué los jueces, ¿no? ¿Por qué este poder, que además es un poder que ha resistido incluso, o que ha permanecido más allá de gobiernos de facto, es decir, un poder corporativo? ¿Por qué tiene esa capacidad, digamos, exorbitante, por decirlo de algún modo, de ponerle un freno al ejercicio de la facultad legislativa, que cuenta con esa dosis de legitimidad democrática? Y entonces, ¿dónde descansa la legitimidad del Poder Judicial? ¿O cómo la podríamos justificar para atribuirle ese rol? ¿Qué piensan? Lo justificaría dentro del mismo control de poderes. Sí. Yo creo que está más relacionado tal vez a ver, también hay una tendencia, nosotros como país tenemos una tendencia positivista, la necesidad por parte del legislador de proteger estos fundamentos que de alguna manera son el objeto básico de la Constitución, esta norma hipotética o los fundamentos principales. Es necesario, entonces tal vez el juez en su labor intenta proteger la norma fundamental. No sé si está bien que se haga así o no, si existen otros mecanismos, pero bueno, creo que si tal vez lo viéramos al derecho no desde un conjunto de principios que fundamentan una norma fundamental, y tal vez nos posicionamos tal vez como un objeto, una construcción social al derecho con este rol discursivo que tiene el derecho, la labor de los jueces podría ser diferente.
Está bueno. Y Valentina decía, bueno, en la división de poderes. Tomando esto que dice Santiago, hay quienes dicen, y para mí me parece que está bien, ¿no? Incluso la propia Constitución así lo plantea, que bueno, el fundamento del Poder Judicial está la Constitución. ¿Sí? Ese es resguardar la vigencia de la Constitución. Y esa es su legitimidad, digamos, el texto constitucional. Los jueces son jueces de la Constitución, no son jueces del pueblo, podríamos decir. Que bueno, es polémico esto, pero parecería incluso así ha estado dicho. Hay un libro de Dworkin, donde él habla, que se llama Una cuestión de principios, donde él se plantea ahí un poco el lugar que tienen las minorías frente a las leyes dictadas por los parlamentos, por ejemplo. Y en ese contexto, él plantea que, bueno, cuando las minorías no son escuchadas o cuando las minorías quedan fuera de esas reglas de juego de la democracia, son los jueces los que vienen en gran medida a tratar de poner un freno. ¿Sí? Históricamente ha sido así. Pensemos en Estados Unidos, no sé, en el caso Brown versus Board of Education, ¿sí? Que tenía que ver con el acceso a la educación de las personas negras, y así comenzaron a abrirse algunos caminos en torno a, bueno, cuidado porque hay una ley que establece esto, pero esa ley, por más de que haya sido democráticamente aprobada, tiene un trasfondo inconstitucional o un trasfondo que afecta derechos constitucionales. Entonces, Dworkin plantea desde ese punto de vista que los jueces, ¿no?, vendrían a cumplir ese rol, ¿no?, un poco en defensa de las minorías que no están necesariamente representadas. Y por otro lado, otro autor, que es más de la tradición que vamos a ver después, Alexi, dice, bueno, la legitimidad de los jueces está en su argumentación, es decir, en cómo pueden argumentar, por ejemplo, el control constitucional o la judicial review, como se llama en Estados Unidos. Es decir, esa facultad de revisión, ¿cómo la legitiman? Bueno, la legitiman las razones que puedan dar. Si las razones son precisamente aceptadas, no solo por la comunidad jurídica, sino aceptadas por la sociedad, ahí hay legitimidad de la decisión. ¿Se entiende? Es decir, bueno, en esa tarea argumentativa de los jueces. Entonces, es un tema interesante, pero es el tema, digamos, que nos va a acompañar durante el cursado siempre, y que creo que está siempre ahí latente en el análisis del derecho cuando uno mira el derecho un poco más en términos generales y no, digamos, en la minucia de la norma. ¿Sí? Cuando miramos el derecho en esos términos, pensamos en una tensión de fondo muy clara, que es la tensión a veces entre esto, ¿no? Entre un poder que puede dejar sin efecto o no aplicar para un caso normas con respaldo popular, y por otro lado, bueno, el rol que ocupan ciertos derechos cuando las normas o incluso las mayorías los desconocen. También podríamos preguntarnos si hay derechos sin mayorías que los reconozcan. Entonces, ahí un poco se genera un círculo de reflexión, pero bueno, un poco la idea de esta materia es motivar eso. En resumidas cuentas, entonces, la propuesta de Ferrajoli, si ustedes la analizan, tiene un puente claro, ¿sí?, en esta idea de lo formal versus lo sustancial. Lo formal sería aquello en términos democráticos, ¿no?, atado a la regla de juego democrática, que es la mayoría, y en términos de la teoría de la vigencia y de la validez, sería entonces lo formal, aquello que se vincula con el procedimiento también, ¿sí?, con el procedimiento en el caso de la norma, de ser dictada por una autoridad competente y conforme a las pautas que fija la norma superior. En cambio, lo sustancial es, para Ferrajoli, o tiene que ver con el respeto de ciertos principios que hacen a la salvaguarda de derechos fundamentales. Entonces ahí un poco está planteado el problema. Y frente a esto, él se pregunta cuál es el rol que tiene la ciencia jurídica. Primero es esta idea, ¿no?, de proponer una alternativa, una salida frente al modelo que él denomina paleopositivismo, ¿sí?, o paleopositivista. Y desde ese punto de vista, él cree que hay algunas herramientas que tiene la ciencia jurídica para afrontar estos desafíos que tienen que ver con las crisis planteadas al comienzo, ¿no? Por un lado, formular desde adentro, ¿sí?, desde adentro del sistema, desde adentro de la ciencia, algunas correcciones que tienen esta clave garantista, ¿no? Y después surgir o sugerir o formular nuevas garantías. Una de las cuestiones que Ferrajoli plantea a lo largo de toda su obra, no solo de ese texto que yo les dejé,
sino de otros libros que ha escrito. Acá tengo uno que se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil, ¿sí? Él plantea este diálogo entre derechos y garantías. Entonces dice que el Estado social ha formulado muchos derechos, pero que faltan garantías para asegurarlos, sobre todo lo que llamamos derechos sociales, ¿sí? O derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, una de las propuestas para Ferrajoli es generar o forjar nuevas garantías para que esos derechos puedan tornarse, digamos, empíricos. Bien, este es un poco el panorama general de la propuesta de Ferrajoli. Por supuesto que no se agota acá, que hay infinidad de temas que él trabaja, pero me interesaba que, ya que han conocido sus desarrollos en otras materias, ¿no?, muy vinculados al garantismo, ahora podamos ver la perspectiva en términos generales, ¿no?, una perspectiva bien de filosofía jurídica, y tener en claro que él se propone entonces esta salida al paleopositivismo de una mirada superadora de la teoría de la validez, y eso tiene como telón de fondo una nueva noción de democracia, ¿sí? Una noción de democracia en términos sustanciales. Bien, que esto le ha generado también una discusión con otros autores, entre ellos con Bobbio, con el propio Bovero, que es un autor que está vivo actualmente y que trabaja temas de teoría política. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Ferrajoli? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a avanzar un poquito en lo que queda de la clase en torno a otro paradigma, a otra visión acerca del derecho, que es el denominado neoconstitucionalismo. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de esto? ¿Lo escucharon mencionar? Supongo que sí. ¿No? ¿Nadie? Es un tema muy frecuente actualmente. ¿No es la tendencia también a constitucionalizar o a imponer determinados principios constitucionales en el derecho jurídico privado, que es una tendencia que también creo que está dentro del neoconstitucionalismo? Bien, es un buen aporte. ¿Alguien más que lo haya, ahora lo respondo, Santiago, ¿alguien más que haya escuchado hablar de esto? Yo tengo entendido que la característica primordial es la primacía de la Constitución sobre las demás normas en general. Bien, ¿algo más? ¿No? Bien, me vienen muy bien los comentarios de ustedes, porque dan cuenta de que, por un lado, por supuesto, es un discurso que circula, del neoconstitucionalismo, una denominación, pero también me pasa, y hace poco le pregunté a los estudiantes de primer año, que tienen derecho constitucional, no conmigo, sino con otros docentes, y que trabajan mucho la idea de neoconstitucionalismo, pero que la trabajan en los términos más o menos que ustedes mencionaron. Es decir, bueno, sostener que el neoconstitucionalismo es como un movimiento que afirma que debe atenderse siempre a lo que dice la Constitución. Y yo me pregunto, bueno, para eso no hay que ser neoconstitucionalistas, para afirmar eso, ni tampoco para afirmar que el derecho privado, que el resto del ordenamiento jurídico deba estar en sintonía con la Constitución. Por eso, ahí está un poco la confusión. El neoconstitucionalismo es, en términos generales, una posición, una perspectiva acerca de lo que es el derecho, ¿sí? Y de cómo funciona y de cómo se lo debe interpretar fundamentalmente. Entonces, es cierto que la denominación neo, bueno, es como una suerte de vuelta o de nuevo constitucionalismo, pero tiene implicancias mayores que solo decir, bueno, es, digamos, la hegemonía de la Constitución, la supremacía de la Constitución, porque, insisto, para eso uno puede ser simplemente un positivista jurídico y bastaría con afirmar el respeto por la ley y entender que la Constitución es la ley suprema, ¿no? Y se acabó. Sino que el constitucionalismo tiene otras características que son las que lo tornan un discurso muy polémico y muy resistido en algunos sectores de la teoría. Esta denominación surge, la denominación neoconstitucionalismo, la creó la escuela genovesa, pero no porque la escuela genovesa sea neoconstitucionalista, sino porque atribuyeron ese nombre a un grupo de autores que más o menos se posicionaban sosteniendo estas tesis. ¿Está? De hecho, cuando vino Atienza, no sé en qué año fue ya, porque con lo de la pandemia nos olvidamos, creo que fue 2019, si no me equivoco, cuando vino Atienza a la facultad, no se le preguntó sobre esto, y dijo, bueno, es algo que inventaron los genoveses, pero no porque los genoveses sean neoconstitucionalistas, sino porque le pusieron ese nombre, sobre todo Paolo Comanducci, le puso ese nombre a un grupo de autores, o a las posiciones de un grupo de autores,
que un poco se ubicaban en estas ideas. Así que vamos a recorrer un poco qué significa el neoconstitucionalismo para tratar de descifrar las tesis fundamentales, ¿no? Bien, lo primero es que podemos entender al neoconstitucionalismo como una forma de Estado, ¿sí? Que tiene que ver un poco con lo que ustedes planteaban, ¿no? La idea del Estado constitucional de derecho, que tiene entonces una norma fundamental, rígida, es decir, que para reformarla se requiere un procedimiento especial, y que además tiene contemplado un sistema de judicial review, es decir, de control de constitucionalidad. Esa es una noción, ¿no?, que en algunos ambientes circula. Pero, centralmente, el neoconstitucionalismo también se lo prevé como una suerte de reconstrucción teórica. Es decir, intenta describir los logros de la Constitución, entonces la fuerza expansiva que tiene el texto constitucional, cómo irriga sus consecuencias sobre el resto del ordenamiento. Esa es otra mirada. También se puede entender al neoconstitucionalismo como una metodología jurídica que retoma una conexión entre derecho y moral, ¿sí? Esto no es menor. Y hay otra forma de entenderlo como una adhesión ideológica al derecho, es decir, que debe obedecerse el derecho a la medida en que los instrumentos jurídicos, sobre todo los instrumentos, digamos, infraconstitucionales, estén de conformidad con los documentos constitucionales, pero siempre que se haga una lectura moral de la Constitución. Nosotros nos vamos a concentrar en la idea de, bueno, el neoconstitucionalismo como una propuesta teórica en torno a lo que es el derecho, ¿sí?, que es en definitiva la discusión propia de nuestra materia. Para esto hay que tratar de preguntarnos si existe alguna diferencia, alguna negación de parte del neoconstitucionalismo de posiciones tradicionales que ya hemos recorrido. Entonces, lo primero es ver qué es lo que niega el neoconstitucionalismo del positivismo jurídico. Y lo segundo es evaluar si hay una auténtica negación del justnaturalismo, o si hay más puntos de conexión que de enfrentamiento. Bien, ¿qué es lo que niega el neoconstitucionalismo del positivismo jurídico? Primero, la idea del formalismo. El formalismo, que insisto, no todos los positivistas son formalistas, pero bueno, un poco a lo que se opone es esta idea de que el derecho es un sistema completo, autosuficiente, ordenado, que no tiene equivocidades, que no tiene lagunas, y donde uno puede obtener de manera clara cuáles son las reglas que rigen los casos. Entonces, el neoconstitucionalismo dice, bueno, esto es falso, la idea de que el derecho tenga estas características, y sostiene el neoconstitucionalismo que debe rechazarse esa lectura literal de las disposiciones, y propone la idea de la sobreinterpretación como sinónimo de que debe formularse siempre que uno interprete una disposición, una lectura moral del texto constitucional. ¿Qué quiere decir una lectura moral? Bueno, afirma, en definitiva, que la Constitución tiene algunos principios, que serían los que la fundamentan, y que por lo tanto, a partir de esos principios, se puede obtener una lectura correcta de la Constitución. Es decir, la lectura correcta, la lectura moral de la Constitución. Desde el punto de vista de la teoría jurídica estrictamente, el positivismo, como nosotros vimos, tiene como tesis fundamental que el monopolio de la producción jurídica es estatal, ¿sí? Por eso hablamos del estatismo, del formalismo interpretativo, de la centralidad de la ley. El neoconstitucionalismo lo que niega es que todas las normas se apliquen de manera taxativa, es decir, que se apliquen en la forma, bueno, esta es la disposición, se cumple o se incumple, es decir, como dos opciones o como comandos definitivos. Esa es la idea de aplicación taxativa. Es decir, la idea del silogismo, bueno, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, mató a B, entonces A tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Entonces, el neoconstitucionalismo dice, no todas las reglas, no todas las normas, en rigor, se aplican de manera taxativa, se aplican como comandos definitivos. Por eso va a proponer una diferencia entre reglas y principios. Las reglas serían estos comandos definitivos, con un supuesto de hecho cerrado, ¿sí? El que matare a otro, el que dañare a otro, el que incumpliere un contrato, etc. Y una consecuencia jurídica. Eso serían reglas que se aplican entonces de manera taxativa. Y los principios para el neoconstitucionalismo tienen otra estructura. Tienen un supuesto de hecho abierto, ¿sí? Y tienen un fundamento
propio, es decir, no requieren ser fundamentados por otras normas, que se extiende más allá de ellos, es decir, que incluso avanza sobre otras disposiciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría jurídica, acá hay una diferencia muy importante, y es entender que las normas no son o no deben ser todas interpretadas, o la lectura que se promueve no es taxativa, sino que de las normas podemos extraer reglas en algunos casos y principios en otros casos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del texto constitucional, ¿no? Y hablamos de la protección de la igualdad ante la ley, es difícil entenderlo en clave de regla a priori, ¿sí? Porque no tiene una estructura clara en ese sentido. Pero bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos ponderación. Por lo pronto, esta es la propuesta diferenciadora del neoconstitucionalismo respecto del positivismo. Y acá está un poco lo que yo les decía. Los principios son entendidos por el neoconstitucionalismo como normas fundamentales, es decir, que asignan, ellos sostienen un fundamento, una justificación axiológica a otras normas, y no requieren de otro fundamento más que el propio, porque ellos mismos de alguna manera tienen este fundamento. Tienen un grado de indeterminación particular, es decir, mientras que las reglas tienen un supuesto de hecho cerrado, los principios tienen un supuesto de hecho abierto, son normas genéricas, por lo tanto siempre requieren de una posterior concretización. Es decir, si nosotros hablamos de la protección de la igualdad ante la ley, bueno, después en los casos hay que concretizar ese principio de igualdad ante la ley a través de la interpretación, a través de una lectura de la disposición. Bien, entonces acá aparece la pregunta si los derechos constitucionales son reglas o son principios, ¿sí? Entenderlos entonces como principios es entenderlos en claves de mandatos de optimización. Entenderlos como reglas es entenderlos entonces como comandos definitivos. Bien, esto lo paso rápido porque después vamos a verlo cuando veamos ponderación. La diferencia entonces desde el punto de vista de la teoría jurídica es esa, la composición del ordenamiento jurídico y la forma de interpretarlo. Desde el punto de vista de la metodología, el positivismo jurídico plantea una diferencia muy clara y muy contundente, y esto sí es diametralmente opuesto entre una posición y la otra, entre derecho y moral. Es decir, lo vimos en Kelsen. Para Kelsen, la moral es el terreno de los juicios de valor, y uno puede desde la moral efectuar juicios de valor acerca de si el derecho es justo o injusto, pero eso no es parte de la ciencia del derecho. ¿Sí? Es decir, es simplemente una valoración acerca de la justicia o injusticia de una disposición jurídica, pero no es técnicamente parte de la ciencia del derecho. En cambio, el neoconstitucionalismo sostiene que no debe abandonarse, o que el derecho no está separado de tal forma de la moral, y no solo eso, sino que va más allá, afirmando que la ciencia jurídica no puede quedarse en la tarea de describir las disposiciones, sino que tiene que acudir a la moral para identificar al derecho. ¿Está? Entonces está muy presente en el neoconstitucionalismo un intento de vincular al derecho y la moral para proponer lecturas morales de las disposiciones jurídicas, o interpretaciones morales de las disposiciones jurídicas. Luego hay un tema interesante en cuanto a preguntarnos si existen o no existen diferencias entre el neoconstitucionalismo y el iusnaturalismo. Por eso yo puse negación entre signos de pregunta, es decir, como un auténtico interrogante. ¿Realmente hay una negación del iusnaturalismo? Bueno, lo primero es preguntarnos por la política judicial, es decir, cuál es el rol de los jueces frente al derecho. Desde el iusnaturalismo, nosotros hemos visto, hasta el cansancio, que la idea de aplicar o no aplicar el derecho positivo, cuando es contrario al derecho natural, era un tema importante porque incluso repercutía sobre la teoría de la validez, ¿sí? Entonces, una salida para dejar viva la norma jurídica, por decirlo de algún modo, es realizar una interpretación de la disposición jurídica de conformidad con leyes naturales, ¿sí?
Es decir, bueno, voy a interpretar el artículo 4 de la Convención Americana, que dice se protege la vida en general desde la concepción, la voy a interpretar de acuerdo a un derecho natural a la vida. Entonces, bueno, sostengo que se protege la vida desde la concepción. ¿Está? El neoconstitucionalismo, un poco acá, tiene una idea o recoge una idea de continuidad, ¿sí? Porque se ha incorporado la noción de derechos naturales y supone, digamos, afirmar también una propuesta orientada a hacer una lectura moral de la Constitución o de los textos jurídicos. Entonces, no parecería que exista tal diferencia, o al menos una diferencia contundente en este sentido. Después, desde el punto de vista de la teoría del derecho, el iusnaturalismo, esto sí, no ha elaborado una teoría del derecho muy clara o muy consistente, más allá de estos debates en torno a, bueno, los principios morales, la validez de las disposiciones jurídicas en relación con los principios morales, pero no existe, digamos, no existen desarrollos muy profundos en torno a una teoría del derecho iusnaturalista, más allá de algunas propuestas sobre la interpretación, más allá de algunas propuestas de John Finnis, por ejemplo, en torno a cuál es el contenido de los bienes que hacen a los derechos fundamentales, en fin, las discusiones van más por ese carril. En cambio, el neoconstitucionalismo, esto sí hay que reconocerlo, sí ha hecho una elaboración un poco más profunda en términos de teoría, porque esa distinción entre reglas y principios que vimos recién es quizás el mayor aporte en términos teóricos, sosteniendo entonces que mientras las reglas se aplican, como vimos recién, a través de la subsunción, los principios tienen otra forma de funcionar, tienen otros fundamentos, tienen otras características. Sobre todo la ponderación, que la vamos a ver luego. Bien, entonces desde el punto de vista de la teoría del derecho, podríamos decir que sí hay un mayor desarrollo en el ámbito del neoconstitucional. Y desde la óptica de la metodología del derecho, también nosotros vimos que el iusnaturalismo, por supuesto que sostiene, y es una de las cuestiones más identitarias, la conexión entre derecho y moral. Por lo tanto, el derecho un poco tiene por fin alcanzar ciertos valores como la justicia, el bien común, la paz, el desarrollo. El neoconstitucionalismo también dice que el derecho debe orientarse hacia una idea de justicia y por eso, como les anticipé antes, propicia una lectura moral de las constituciones y, de ese modo, la unidad del razonamiento práctico. Bien. Entonces, si tuviésemos que sintetizar cuáles son las tesis más relevantes del neoconstitucionalismo, para mí estas nos dan al menos una idea general. Primero, la de entender al derecho de los estados constitucionales como una conjunción, es decir, estar compuesto el derecho por reglas y principios. Ya no nos quedamos con la noción del derecho como un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas, sino que vemos que hay reglas, es decir, vemos que hay normas que tienen estructura de regla y otras que tienen estructura de principios. Por lo tanto, de ese modo se puede describir de una manera más completa algo que es muy complejo, que es el ordenamiento jurídico. Luego, el neoconstitucionalismo sostiene que nuestras constituciones tienen valores y que esos valores suponen una relación intrínseca entre derecho y moral. Por lo tanto, a la hora de interpretar las constituciones, esos valores no pueden estar ajenos. Es decir, hay que respetar esos valores en la interpretación que se hace de los textos constitucionales y por lo tanto la interpretación que se hace de todas las disposiciones inferiores. Por eso ahí yo les pongo, ¿no? La interpretación de los valores morales en la Constitución lleva o conlleva que los intérpretes deban asignar significado a las disposiciones constitucionales realizando una interpretación moral de las mismas. Y de ese modo también las normas se las puede considerar como abiertas, es decir, susceptibles de ser derrotables, en el sentido de que las excepciones que se puedan incluir a las normas estén orientadas a realizar ciertos valores o a incorporar ciertos principios. ¿Qué significa esto de que las reglas o que las normas sean derrotables? Que sean derrotables supone que una disposición jurídica determinada, como está formulada por el legislador, sin admitir una excepción, ¿sí? Sin admitir una excepción explícita, podría tener una excepción implícita a través de un principio o a través de una lectura moral de la Constitución. Si nosotros leemos, por ejemplo, la idea de, no sé,
se prohíbe la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sí, se prohíbe la tenencia de estupefacientes, lo vemos en términos generales, ¿no? Podríamos hacer una lectura, ¿sí?, de esa disposición desde el liberalismo propio de nuestra Constitución y decir, bueno, una lectura moral de la disposición de la tenencia de estupefacientes nos permite incorporar una excepción. La excepción sería, se prohíbe la tenencia de estupefacientes, excepto que sea para consumo personal. ¿Se entiende? La disposición en sí misma no contiene esa excepción, pero la lectura que yo hago, en clave de una lectura moral de la disposición, me permite derrotar la regla e incluirle una excepción. ¿Está? Entonces, por eso, esta mirada un poco trata de conjugar las reglas con los principios. ¿Se entiende lo de la derrotabilidad de las reglas? Es decir, tengo una regla determinada sin una excepción y extraigo la excepción a través de esta lectura moral que me permiten hacer los principios constitucionales. Bien, y después, otras características importantes son que la interpretación y la aplicación, por lo tanto, del derecho no puede limitarse a la mera subsunción, es decir, al razonamiento subsuntivo, sino que debe ponderarse, es decir, debe proponerse un balance para resolver los casos. Porque esto un poco es lo que exige un ordenamiento compuesto por reglas y por principios. Bien. Como última tesis, el neoconstitucionalismo afirma que las normas no pueden tener cualquier contenido. Todas las normas tienen que ser conformes a los principios constitucionales, los que a su vez reflejan los valores de una suerte de moralidad política, de los que dependen, y en última instancia la pretensión de obligatoriedad del derecho. Es decir, la conclusión a la que llegamos, yo en esto sigo a Giovanni Battista Ratti, que es el texto que ustedes tienen a disposición, es que el neoconstitucionalismo no es una negación tan contundente del iusnaturalismo. ¿Sí? Es una negación del positivismo, sí, en muchos aspectos, o los aspectos troncales, pero que no es una negación tan clara del iusnaturalismo, por eso Ratti lo llama como una suerte de neo-iusnaturalismo. ¿Se entiende? Es decir, por eso me interesaba tratar este tema con ustedes, porque un poco ya estamos acercándonos al final de la carrera, y este discurso circula mucho en la academia y circula mucho en general, pero creo que no hay claridad sobre, digamos, el tema del que estamos conversando. No hay claridad porque se lo utiliza como bien lo plantearon ustedes. Se lo utiliza simplemente para decir, bueno, el neoconstitucionalismo implica que hay que atender a los derechos fundamentales. No, eso en definitiva es una obligación internacional de los estados, digamos, hace el respeto de la ley, no necesito ser neoconstitucionalista. Cuidado, porque ser neoconstitucionalista supone afirmar que hay una interpretación correcta de los textos y sobre todo de la Constitución. Una interpretación moralmente correcta. Entonces, hay una vueltita ahí que hay que dar en torno a esta idea y que no es tan clara como suele ser usada, ¿no? Al menos los constitucionalistas se refieren a esto de una manera que no es la más nítida. Bien, no sé si ahora les quedó un poco más claro de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo y si ahora están de acuerdo o no están de acuerdo, qué opinan. ¿Puede servir, no puede servir? Para mí hay algo que es bastante característico, es como que lo que Dios es para el naturalismo, la Constitución es para el neoconstitucionalismo. ¿Y los principios de dónde derivan? Porque no tienen surgimiento, es lo que dice la ley a través de sus reglas. Bueno, es un tema, ¿sí? Yo doy clase de Derecho Constitucional y por lo tanto defiendo la vigencia de la Constitución, pero el tema es, digamos, ¿desde dónde? ¿No? Porque está claro que todos defendemos que la Constitución debe ser observada. El problema es si uno se afinca, por decirlo de algún modo, a esa idea de la interpretación correcta y en manos de quién está la interpretación correcta, porque en definitiva, yo siguiendo tu razonamiento, Santiago, puedo preguntarme, bueno, ¿quién dice cuál es la lectura moral de la Constitución? Sí, bueno, pongámonos de acuerdo sobre eso. O sea, ¿cuál es la lectura moral, la correcta? La de los constituyentes, y lo resolvemos así. Entonces,
todo lo que los constituyentes no pudieron prever, entonces no tendría cabida en el texto constitucional. O, ¿quién dice cuál es la lectura correcta? La Corte Suprema, que un día dice una cosa, otro día dice otra. Esa es la interpretación correcta. Esa es la pregunta, que un poco deriva en algo que se llama el constitucionalismo, digamos, originalista o no viviente versus el constitucionalismo viviente, que al menos a mí me representa, que supone entender que la Constitución es una entidad fija, estable, que tiene entonces una determinada perspectiva moral y hay que conservarla, o entender que la Constitución, que es a mí la mirada que más me seduce, que la Constitución es un texto dinámico, es decir, es una entidad viviente. Y por lo tanto, bueno, la interpretación varía de acuerdo al contexto en el que vivimos. Es decir, la interpretación es la tarea de los intérpretes, no es la interpretación que está ahí en el aire y que va uno y la capta, ¿sí? Y la trae a la tierra. No, la interpretación es la actividad de los intérpretes. Entonces, esa mirada, ¿no? Sauer dice, hay una posición que se llama la Constitución como estatua o la Constitución estatua o la Constitución viviente. Bueno, un poco va por ahí el debate, de preguntarnos si existe una interpretación correcta de la Constitución o si, bueno, el terreno de la interpretación es algo mucho más rico que eso, y también puede ser, desde esta mirada, mucho más incierto. ¿Está? No sé qué les parece al resto. Ojo que esta mirada, el neoconstitucionalismo, es muy utilizado con una perspectiva garantista, podríamos decir de algún modo, progresista, decir, bueno, miren, yo soy neoconstitucionalista, aplico los derechos fundamentales, le doy a toda una lectura, digamos, de ampliación de derechos. Sí, perfecto. Pero, digamos, ser neoconstitucionalista tiene otras implicancias también en ese sentido. Pasa que también a ver, lo que yo pienso, la interpretación está cargada de valores subjetivos que son externos a la persona, y que hay veces que se basa mucho en la manera que nosotros terminemos fundando esa interpretación, o lo que nosotros creemos, y que no dista totalmente de la intención del legislador o de los constitucionales a la hora de sancionar la Constitución. Sí, totalmente. Y además, a veces hay una diferencia clara entre las razones expresadas, las razones expresadas o las razones alegadas, como dicen algunos autores, y las razones internas, o lo que se llama contexto de descubrimiento, el contexto de descubrimiento, ¿no? En términos de argumentación, y el contexto que se pone de manifiesto, ¿sí? Entonces, claro que es así. Ya vamos a dedicarle, después de esto, vamos a empezar concretamente la clase que viene, vamos a dedicarla con todo y un par de clases más a interpretación y argumentación. Y bueno, vamos a ver, ¿sí? Yo les voy a presentar una mirada, pero vamos a ver todo lo que se juega en ese acto de dar sentido. Entonces, bueno, me interesaba que por lo menos tengan esta otra versión, ¿sí? Un poco más crítica del neoconstitucionalismo, que no deja de describirlo, ¿sí? Desde mi punto de vista, al menos el texto de Ratti es un texto claro en ese sentido, porque va planteando con una mirada analítica, porque así son los genoveses, así va planteando las tesis y en qué niega o en qué no niega. Giovanni Battista Ratti, el autor del texto, es un profesor de lógica, así que ustedes van a ver la estructura del texto, una consistencia muy perfecta en cuanto a que, bueno, esta tesis es negada, es afirmada, es negada o es afirmada. Entonces me parece que es muy claro el texto para entender un poco de qué va esto. Pueden, por supuesto, complementarlos, hay al que le interese, ¿no? Les recomiendo leer a Paolo Comanducci, que es uno de los autores que ha forjado esta denominación. Insisto, no porque él sea neoconstitucionalista, sino porque es la denominación que se le ha dado a esta corriente. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Alguna duda? Bien, bueno, entonces, insisto, el propósito es ampliar la mirada y no quedarnos solo con las corrientes tradicionales o con las posiciones tradicionales y tener alguna herramienta más. Por supuesto que cada uno le puede encontrar la riqueza a esto y es absolutamente válido. De hecho, hay algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, la tarea de ponderación es interesante y la vamos a hacer, pero bueno, también queremos despertar un poco la posición crítica. Si no hay ninguna duda, el jueves que viene vamos a empezar con interpretación y argumentación, así que si pueden ir mirando un poco los textos que están ahí dando vueltas sobre esto.
Y sobre Ferrajoli hay también un fragmento, en realidad no es un fragmento, sino que es un capítulo de este libro, y sobre este tema está el texto de Giovanni Battista Ratti. Así que con eso estaríamos, y acá cerraría, digamos, la unidad para el segundo trabajo práctico. Estamos, voy a tratar de subirlo cuando pueda. Ahora esta semana tienen descanso, pero voy a subirlo cuando pueda, así más o menos llegamos bien al examen, ¿sí? Al coloquio, a la presentación, digamos, del trabajo para el coloquio. Bueno, si no hay ninguna duda ni pregunta, dejamos acá. A medida que pueda ir avanzando, les voy a ir mandando las devoluciones. Nos vemos entonces el jueves que viene. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gracias por la clase, Franco. Gracias. Adiós, Gracias a nos ustedes vemos. por la Gracias. atención. Chao, Maju. Chao, gracias.